Cuando vimos el teorema de Poynting, vimos la energía almacenada en los campos, que era igual a 1 medio epsilon 0 e cuadrado más 1 sobre mu 0 b cuadrado. También teníamos el momento almacenado en los campos, que era g igual a mu 0 epsilon 0 s, ese es el vector de Poynting, así que esto era igual a epsilon 0 e vectorial b. Y ahora con el g podemos definir L, el momento angular, haciendo R vectorial g, ¿no? Que sería en el fondo un R vectorial P. Y eso nos queda epsilon 0 R vectorial E vectorial B. Así definimos entonces el momento angular que tenemos en los campos. Y esto lo pueden tener inclusive campos estáticos, pueden tener tanto momento como momento angular, siempre y cuando E vectorial B no sea cero. Y ahí es cuando vamos a incluir estas contribuciones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos un solenoide largo, radio R, n vueltas por unidad de longitud, y tenemos una corriente I. Además, coaxialmente tenemos dos cilindros, uno que está dentro de radio A y otro que está fuera, que tiene radio B. El de adentro tiene carga más Q, uniformemente distribuida por la superficie, y el de afuera tiene una carga menos Q. Esto tiene longitud L y no está bien dibujado en el sentido que queremos que L sea mucho mayor a B. En realidad tendría que ser mucho más largo que ancho. Entonces, cuando la corriente en el solenoide se reduzca, entonces los cilindros van a empezar a rotar. Eso es porque es similar a lo que vimos en el ejemplo de que teníamos un campo magnético en el medio, afuera teníamos una rueda, y justamente cuando apagábamos el campo magnético, la rueda empezaba a rotar. Cuando se vaya apagando el campo magnético, se induce un campo eléctrico que hace una fuerza sobre las cargas que están en este caso en el cilindro, y entonces empieza a rotar. La pregunta es ¿de dónde viene el momento angular? Y la respuesta es estaba almacenado en los campos. El campo eléctrico es similar al del cable coaxial, la parte de adentro, y el campo magnético del solenoide ya lo teníamos, em, era B igual mu 0 NI en Z versor, afuera era 0. Entonces acá tenemos el E y el B ya puestos directo, y el G, que es el momento en los campos, lo teníamos era igual a epsilon 0 E vectorial B. Así que sabemos que esa cuenta va a dar en phi versor pero negativo. Si cancelamos las constantes que tenemos en común con el epsilon 0 afuera, nos queda mu 0 NIQ 2pi ls phi versor. Así que si hacemos R vectorial G y nos queremos quedar con la componente Z, nos va a quedar mu 0 NIQ 2pi L, ya que el R es el S, lo cancelamos y S versor por phi versor, esto es justamente Z. Observemos que es independiente de S, es constante en ese sentido. Para obtener el momento angular total habría que integrar en todo el volumen, pero en este caso por simetría nos alcanza con multiplicar por el volumen. Estamos en la zona intermedia donde el volumen es pi r cuadrado menos a cuadrado por L. Con eso el momento angular total nos queda menos 1 medio mu 0 ni q r cuadrado menos a cuadrado en z versor. No hicimos más que tomar lo que teníamos y multiplicar por esto. Ahora, esto fue antes de apagar el campo magnético, digamos. Lo que hacemos en realidad es ir reduciendo la corriente en el solenoide, que eso reduce el campo magnético. Entonces, cuando se apaga la corriente, el cambio en el campo magnético induce un campo eléctrico circunferencial dado por la ley de Faraday, igual como ocurría en el caso de la rueda. Si uno hace la cuenta, obtiene el campo eléctrico. No es nada más aplicar ley de Faraday igual que en el caso de la rueda. Y con ese campo eléctrico que está cambiando, de I de T tenemos, podemos calcular el torque en el cilindro externo, ¿no? R por la fuerza eléctrica, y nos queda todo esto. Luego también podemos calcular
el momento angular, que va a ser integrar lo que teníamos, pero entre I y 0, justamente de I de t, así que directamente nos queda un medio, un 0, ni qr cuadrado z versor, ¿no? De acá obtuvimos el LB desde la corriente que teníamos hasta no tener más. Integrando todo eso nos dio esto, el LB, y lo mismo podemos hacer con el de adentro. Si lo calculamos nos da esto, y observemos que si lo sumamos tenemos un medio mu 0 ni q cuadrado, y acá lo mismo pero con un menos y en vez de una A un R. Eso significa que nos está dando un medio, o pongamos menos un medio, un 0 ni q, y ahora tenemos r cuadrado menos a cuadrado en z versor. Pues lo que hicimos es sacar factor común. Este no tenía el menos, así que se lo pusimos. Y resulta que esto es igual a el L que teníamos de los campos, el que calculamos al principio. Es esto que está acá. Entonces, teníamos un momento angular almacenado al principio, antes de que empecemos a bajar la corriente. Y luego todo eso se pasó en forma de torque, por decirlo de alguna forma, de movimiento en los dos cilindros sumados nos devuelven lo mismo que teníamos antes en los campos. Así que ahí podemos ver cómo el momento angular tiene una conservación muy parecida a la que teníamos con la energía y con el momento. Lo que se perdió en los campos se recupera en los cilindros y el momento angular total se conserva. Por eso es que es muy importante.